gracias. Bueno, entonces damos comienzo a nuestra anteúltima clase de gestión de las organizaciones y hoy tenemos invitados de lujo. Alejandro va a ser quien los presente, quien los conoce y los ha invitado, así que Alejandro, adelante. Bueno, Lizzy, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que todos muy bien. Ya llegando, parece, ya no sé si ustedes lo notan, ¿no? Pero el clima delata que estamos llegando al final del año. Ustedes me imagino que súper cansados, que están haciendo un esfuerzo enorme, ¿no? Trabajando, estudiando. Pero bueno, hemos transitado esta materia anual y hoy tengo el enorme gusto de compartir con ustedes a dos profesionales de primer nivel, muy buenos, dos personas que además yo personalmente aprecio mucho por su trayectoria y por su forma de llevar adelante el conocimiento que ellos tienen, ¿no? Ahora voy a dejar que cada uno también les cuente, se presente, como para ir calentando motores y les cuente un poquitito la trayectoria que tienen. Yo los conozco desde hace varios años, pero bueno, la idea es hablar un poco del futuro de las organizaciones, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el impacto tecnológico y cómo la tecnología va de alguna manera encauzando ese crecimiento organizacional, ¿no es cierto? Esa evolución organizacional. Hoy por hoy no podemos imaginar un desarrollo organizacional, un desarrollo profesional que no vaya de la mano de la tecnología. Y tanto Leonardo, que es el director de tecnología y operaciones para Latinoamérica en Zurich, y Mónica, que es una de nuestras gerentes de innovación y tecnología en la compañía. Bueno, ellos van a ayudarnos a entender un poquitito, ¿no es cierto?, cómo se ve esto desde las organizaciones, cuáles son las oportunidades, y cuáles son también los condicionantes que hoy por hoy cualquiera de nosotros va a tener que tener en cuenta si quiere progresar, ¿no? O si quiere de alguna manera tener un impacto transformacional, ¿no? En cualquier ámbito organizacional o en cualquier empresa que nos propongamos desarrollar. Así que yo voy a dejar que tanto Leo como Mónica se terminen de presentar ellos mismos. Les voy a agradecer si cuentan un poquitito su trayectoria profesional, también por ahí si refuerzan un poco lo que están haciendo hoy. Y por supuesto, ya los dejo para que ustedes manejen todo este contenido tan interesante que prepararon. Así que, bueno, disfrútenlo, anótense las preguntas o levanten la mano, porque vale la pena. Los dos saben mucho, 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 y están con proyectos globales. Globales me refiero a que están con los equipos globales de Zurich viendo todo lo que la compañía quiere hacer. Y bueno, para eso ellos estudian mucho el mercado también, no se quedan solo dentro de la compañía. Por lo tanto, aprovechen, pregúntenle todos, que ninguno se va a enojar y todos van a estar muy contentos de decir lo que piensan. Así que gracias, Leo, gracias, Mónica. Y bueno, vamos a disfrutar un ratito de ustedes. Adelante. Bueno, mujeres primero, ¿no? Así que arranco. Bueno, primero gracias, Ale, por invitarme. La verdad que estoy muy agradecida, es un honor para mí estar acá con todos ustedes. Yo soy licenciada en tecnología, pero licenciada en sistemas, pero tengo una orientación empresarial, y la orientación empresarial siempre estuvo más orientada a lo que son las personas. Y ya desde los comienzos siempre me gustó más todo lo que tenía que ver con la persona, si bien la máquina estaba metida en el medio, pero cómo afecta, cómo las personas trabajan con toda esta tecnología que empezó desde hace bastante. Y empecé en Price Waterhouse, que creo que me dio parte de toda la estructura que llevo hasta el día de hoy. Trabajé en distintas empresas. En un momento estuve trabajando en una empresa independiente que puse con dos amigas, y hacíamos en ese momento todo lo que se les ocurra de Lotus Notes. Clases, desarrollo, administración, todo lo que tuviese que ver con Lotus estábamos metidas. Y creo que en ese momento éramos muy jóvenes, no supimos bien cómo gestionar los tiempos, la familia, y se tomó la decisión de ir por otro rumbo y volver a lo que era la dependencia en lo que era laboral.
Y la verdad es que no me quejo, me gusta mucho lo que hago. Hoy estoy en Zurich desde hace 14 años más o menos. Y en este momento, donde estoy trabajando en el área, estoy enfocada 100% a lo que es el empleado y cómo utiliza las herramientas y cómo tiene la máquina disponible para poder hacer su trabajo y segura para que los datos también estén segurizados. Así que bueno, soy mamá, tengo 2 nenas hermosas y 2 perritos divinos. Eso es más o menos, soy yo. No sé, Leo, si querés comentar vos. Bueno, sí, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. Primero, de nuevo, muchas gracias, Ale, por la oportunidad. Es muy lindo tratar de transmitir un poquito lo que uno ha ido aprendiendo con los años. Yo tengo algo así como 30 y algo de años en tecnología, en distintas empresas. Especialmente tuve mucho tiempo en una consultora grande que se llama Accenture, ahora antes se llamaba Andersen Consulting. Soy un poco más grande, con lo cual yo vengo del nombre anterior, así que son varios años ahí y después empecé a trabajar en otras compañías, en compañías de seguro y terminé en Zurich hace ya no sé, 7 años, creo 8 años, ya no me acuerdo, hace algún tiempo. Así que tengo una trayectoria grande en términos de larga, digamos, en términos de tecnología. Trabajé en muchísimos países, tuve que viajar bastante, creo que en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, con lo cual me tocó viajar mucho y parte del trabajo fue ese. Y ahora estoy muy dedicado, tengo una responsabilidad regional respecto a la tecnología en Zurich dentro de la región y trabajo mucho, como decía Ale, con el grupo en muchas áreas. Inteligencia artificial es una de ellas en la que, como todas las compañías, estamos tratando de poder subirnos en la ola y no quedarnos atrás y tratar de implementar todo lo nuevo que está apareciendo, lo cual es un desafío enorme. Y bueno, estoy muy focalizado en eso, ahora tratando que Sur y Latinoamérica tome el mismo ritmo que está empezando a tener el grupo con otras implementaciones de inteligencia artificial, que creo que va a ser el foco de lo que vamos a hablar un ratito. Estoy casado, soy grande, tengo hijos grandes, mi hija vive en Hawái, así que casada, mi hijo vive de vuelta, estuvo en Estados Unidos, está de vuelta en Argentina, vivo con mi mujer en Buenos Aires. Soy tucumano, pero hace 30 y algo que vivo en Buenos Aires. Bueno, nada, paso Moni, así empezamos si quieren. Bárbaro. Ahí voy a proyectar. Ahí no sé si alguien me puede confirmar si ya está viendo mi pantalla. Se ve perfecto, sí. Bárbaro. Bueno, un poco la presentación que hicimos con Leo y yo, pero no quería dejar de nombrar que en todo esto también, para poder estar viendo cuáles iban a ser los tópicos que podían llegar a interesarles más, estuvimos trabajando con otra de nuestras colaboradoras, que es Claudia Musi. Y los temas que nos parecieron que pueden llegar a interesar es la transformación digital y el impacto que tiene, cómo vamos a liderar o cómo tenemos que liderar y qué cosas necesitamos comenzar a incorporar para poder estar al día, qué es la era de la singularidad y cuáles son las habilidades que necesitamos, y no podía dejar de estar lo que es inteligencia artificial. Entonces, primero vamos a ir a lo que es la transformación digital, pero antes de meterme en lo que es la transformación en las organizaciones, quería comentar que la transformación digital la estamos viviendo en todos los ámbitos de nuestra vida, y quizás algunos son más jóvenes, otros no tanto, pero esto que ustedes están viendo ahora es lo que se llama la guía Filcar, que era una guía que en un índice tenías que buscar la dirección del lugar donde querías llegar, después te decía en qué página tenías que encontrar esa dirección, te aparecía el mapa, tenías que empezar a ver dónde era, qué intersecciones tenía con otras calles, y finalmente sabías más o menos cómo llegar a tu destino. Todo esto llevaba tiempo, experiencia, porque a medida que lo ibas usando ibas aprendiendo un poco más,
y también un poco de suerte, porque a veces te cambiaban quizás la parada de los colectivos y no encontrabas cómo llegar o dónde estaba. Y esto cambió y hoy tenemos en nuestro celular, que lo llevamos en el auto continuamente, a tener Google Maps o Waze o alguna otra de las herramientas que nos están dando información en tiempo real. Yo estoy sabiendo hoy si tengo calles cortadas, si el tránsito está detenido, si tengo cámaras para evitar que tenga multas, si hay policías. Todo está siendo reportado en tiempo real y es mucho más fácil llegar hoy a destino. Y toda esta transformación se fue haciendo a lo largo del tiempo y muchas veces nos va pasando sin que nos demos mucha cuenta. Y ahora sí, pasando a lo que ya dentro de la organización, la transformación digital integra tecnología digital en distintos aspectos de la organización, en prácticamente todos. Y lo que hace es cambiar la forma en la que nosotros trabajamos, cambia la forma en la que generamos valor y la forma en que las personas se relacionan unas con otras. Y para poder hablar un poco más de qué quiere decir esta integración tecnológica o qué implicancia tiene, lo que tenemos que hacer es preguntarnos varias cosas que están acá listadas en cómo se trabaja hoy y cómo la tecnología que estoy incorporando va a hacer que esta forma de trabajar cambie. Cómo tomo hoy las decisiones y cómo esta tecnología me va a sugerir o me va a hacer que yo modifique la forma en la que estoy acostumbrado a hacerlo o en la que estaba acostumbrado. La forma en que colaboramos, la forma en que generamos valor, todo esto se ve impactado de una u otra manera con toda la integración tecnológica que nosotros tenemos. Y esta integración tiene un impacto, esta transformación tiene un impacto que llega directamente a las personas, a los procesos y también a lo que es un cambio cultural que viene asociado. Y a las personas porque las personas tienen que estar continuamente adquiriendo nuevas habilidades a través de reskilling, upskilling. Necesitamos todo el tiempo estar aprendiendo y poniendo ojo en todo lo digital que está apareciendo continuamente. Y estas personas están ganando autonomía porque están teniendo al alcance de la mano más fácil lo que son los datos y las herramientas para procesarlos, y también están teniendo mayor flexibilidad. Hoy muchos de nuestros equipos están trabajando de manera remota y también en la oficina, entonces tengo equipos híbridos y las personas tienen esa flexibilidad y se tienen que estar adaptando. Hay un impacto también en los procesos. Los procesos cada vez más son procesos que se automatizan y que evitan que nosotros tengamos que hacer tareas repetitivas. Tenemos a través de esos procesos la posibilidad de tener datos que sufren distintos análisis y nos pueden hasta dar información predictiva para que nosotros tomemos decisiones. Y por último tenemos un cambio cultural que no deja de ser importante y que implica que tengamos que tener una colaboración continua, tenemos que estar centrados en lo que es el aprendizaje y tenemos que tener líderes que nos ayuden a incorporar toda esa tecnología y a saber cómo aprovechar todo lo que tenemos al alcance hoy de la mano. Y este cambio cultural, no quiero dejar de nombrar que el equipo de recursos humanos tiene un rol muy importante, porque es un equipo que nos puede ayudar a evolucionar. Es un equipo que nos puede ayudar a desarrollar aquellas habilidades digitales que nosotros necesitamos y asegurar cuál es el talento que la empresa necesita y mantenerlo. Es un equipo que tiene que estar alineando todo lo que son los entrenamientos hacia la estrategia que tiene la organización. Y necesitamos fomentar también lo que son la colaboración interdisciplinaria. Hoy muchas veces nos enfrentamos a desafíos que
un área sola por sí no va a poder resolver o no le va a poder dar una solución completa. Sin embargo, si tenemos distintos equipos que colaboran entre sí, interdisciplinariamente, vamos a tener una mejor posición para poder estar resolviendo esos desafíos que nos enfrentamos. Y todo esto creo que puede ser impulsado de forma muy fuerte por nuestros equipos de recursos humanos. Y acá les quería comentar un poco sobre algunos mitos versus la realidad de lo que realmente implica toda esta transformación digital. Está el mito de que la transformación solamente implica incorporar tecnología, que solamente les afecta a la gente de IT o la gente que está relacionada con lo que son sistemas, que va a reemplazar a todas las personas o a la mayoría de las personas y que nos vamos a quedar muchos sin trabajo, que esto se va a deber porque vamos a estar automatizando un montón de todos los procesos y que para que yo pueda y alinearme solamente tengo que conocer cómo funciona esa tecnología. Bueno, la realidad es otra. La realidad es que esta transformación no solamente implica que incorporo tecnología digital, sino también es un cambio, como comenté hace un minuto nada más, es un cambio cultural, es un cambio para toda la organización, no afecta solamente a quienes trabajan en IT, afecta a toda la organización. Y no es que me deja sin trabajo porque automatiza procesos. La idea es que automatice procesos y que me libere de esas tareas repetitivas que no generan valor para que yo use mi tiempo en temas que realmente me den valor y que le den valor a la organización. Y no va a bastar con que yo sepa usar una tecnología. Yo necesito tener ciertas habilidades blandas que en unos minutitos más les voy a hablar un poco más sobre esas habilidades, pero necesito tener habilidades blandas que me permitan seguir avanzando en conjunto a cómo va avanzando toda esta transformación digital. Y con esto lo que quería es volver un poco a lo que vimos antes. Habíamos dicho que la transformación digital está va a afectar a toda la organización incorporando tecnología digital. Pero con lo que yo les comenté, creo que es importante entender que las personas tienen que seguir en el centro y que lo que tenemos que hacer es darles herramientas a esas personas para que puedan crecer y para que puedan tener ese cambio que se necesita para estar alineado con todas las herramientas y con toda la transformación que se viene. Y hablando de personas, y les voy a dar ya espacio para que me hagan preguntas, pero hablando de personas, el siguiente tema es sobre los líderes y cómo gestionamos en esta organización. Pero voy a hacer un espacio a ver si hay preguntas en el chat o si alguien quiere preguntarme algo. A ver si tenemos alguna pregunta, algún comentario. Samantha, sí, adelante. Sí, yo más que nada era un comentario que, bueno, también me interesa tu opinión. Sí. Qué importante es la manera de comunicar estas implementaciones, porque claro, muchas veces la gente tiene miedo con la nueva tecnología, porque por ahí desde las empresas no se comunica del todo bien o porque los líderes no tienen tanta información, entonces tal vez, también me imagino, ¿no? En empresas grandes que por ahí te llega un mail o una invitación a no sé, un curso para aprender una nueva tecnología y por ahí tu líder no sabe nada, entonces eso también genera, ¿no? Tal vez un poco de miedo. Claro. No sé también qué opinas vos desde tu experiencia. Para mí la comunicación, y Alejandro lo sabe, es fundamental, porque es lo que justamente nos permite acercarnos a las personas, que pierdan el miedo y que sepan qué es lo que tenemos a disposición y cómo usarlo completamente. Y la comunicación no solamente es esto que vos decías de enviar un mail, es hacer entrenamientos, abrir espacios para preguntas, es comunicar
no sé, por ejemplo, nosotros en Zurich tenemos Zurich Engage, que tenemos comunidades distintas donde vamos haciendo posts como si fuera un Facebook, y ahí vamos poniendo, por ejemplo, tips. Entonces, te voy dando de a poco, porque muchas veces si no quedas como saturado, pero te voy dando de a poco información para que vos puedas usar esas herramientas, le pierdas el miedo y que esa incertidumbre se vaya disminuyendo. Buenísimo, gracias. No, por favor. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, Viviana, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me quedaba pensando en esto que comentaban antes sobre, digamos, el cambio cultural, que es precisamente, como dice Kotter, ¿no? Instalar en la cultura de la organización que vivimos una época de cambio, más allá de la tecnología, ¿no? Del cambio. Y como decía Sami, también a veces, porque no llega bien la información o la resistencia que pudiera llegar a haber. A mí me pasa, por ejemplo, que estoy trabajando ahora para el TFM con una organización que por un lado dicen que la mayoría y la forma de contactarse es usando ya sea internet o digamos o grupos de WhatsApp o lo que fuera, pero no, nadie quiere hacerse cargo ni de las páginas, ni, ¿no? Digamos como que esa contraposición de que por un lado se dan cuenta que lo necesitan, pero por otro lado es como que hay todo un equipo coordinador que directamente nadie se quiere hacer cargo de eso, ¿no? Entonces, también, digamos, como que la realidad, cuando vos dejás que, antes había dicho Leonardo, creo que estamos tratando de estar sobre la cresta de la ola y no que, digamos, por detrás, cómo de alguna manera transmitir esta urgencia o esta necesidad, digamos, para que se preparen para esto, ¿no? Digamos, como que no te pase por arriba, porque también son organizaciones que si es la forma que la gente tiene de conectarse, con el tiempo tienden a desaparecer de alguna manera, ¿no? Por decirlo. A mí lo que me gusta es como generar intriga. Me parece que cuando uno da mucha información, terminás como saturando. En cambio, cuando vos vas generando intriga de sabés cómo hacer esto o logré hacer esto otro y te puedo dar más información, creo que eso también ayuda a que la misma persona sea la que busca ese aprendizaje. En los próximos años yo creo que aquellas personas que continuamente están aprendiendo y que buscan mayor conocimiento van a ser las personas que tienen esa actitud de aprendizaje y las que van a prosperar. Gracias. Bien. ¿Otra pregunta? Si no, continúa Mónica. Bueno, adelante entonces. Bárbaro. Bueno, y acá lo que quería hablar rapidito es sobre algunos cambios que tenemos con los líderes. Tenemos el líder común que nosotros conocemos hoy, o la mayoría, y es un líder que le voy a hacer una analogía con un líder de montaña. Es una persona que nos inspira, es alguien que nos guía, nos da confianza, anticipa cambios, cambia el plan cuando se necesita. Y este guía va a tener que evolucionar en cierta forma para pasar a ser un piloto de la nave. ¿Qué quiero decir? Nosotros vamos a estar en trabajo donde va a haber mucha incertidumbre, vamos a tener entornos inciertos y vamos a tener que apoyarnos en toda esta tecnología digital, en inteligencia artificial, en tomar datos que nos den distintos sistemas analíticos para no solamente basar decisiones en lo que yo traigo de experiencia, sino también en lo que se pueda predecir junto con esos datos. Va a ser una persona que además de todo lo que tiene el de la guía de montaña, tiene que tener una fuerte ética y transmitir a todo el equipo, porque en un futuro
en donde entremos ya en la era de singularidad, que ahora les voy a comentar más, es una persona que tiene que guiar al equipo, sobre todo en este sentido también el de la ética. Y este cambio, esta transformación, no va a reemplazar a los líderes, los va a potenciar y les va a exigir que tengan una evolución, les va a exigir que hagan un cambio profundo para que la evolución se note de ese líder de montaña, de guía de montaña, a quien es el piloto del equipo. Acá tengo un slide que lo voy a pasar más que nada por un tema de horario, porque voy a hablar un poquito más adelante de estas habilidades en mayor profundidad. Porque Mónica, quiero hablar sobre el... Sí. Perdón que te interrumpa, Ceci, tenemos una pregunta, no sé si querés tomarla ahora o al finalizar la Sí, presentación. no, ¿Sí? ahora. Bueno, Sí. Cecilia, adelante. Ay, bueno, gracias, Mónica, un gusto. No, porque te escuchaba y me hacía sentido un concepto que escuché hace poquito y que me resuena con lo que nos estás contando, que no sé si ustedes lo toman también, que tiene que ver con que ya pasamos del contexto VUCA a lo que es flux y que está relacionado como con esto, ¿no? Que es vivir en un mundo absolutamente rápido, donde la velocidad del cambio es imparable, donde habla de líquido, la L, que como que lo sólido se vuelve fluido, ¿no? Como en constante evolución. Habla de transitar cuestiones, territorios sin mapas, o sea, es lo desconocido y experimental. Entonces, que habla que los liderazgos tienen que ser completamente adaptativos, porque ya ni siquiera estamos en medio de lo incierto y del caos, sino que es algo que está en constante cambio. Entonces, bueno, nada, me resonaba un poco con lo que estabas diciendo ahora. Sí, y me viene bien para dentro de un par de slides que voy a hablar sobre las habilidades. Dame un segundito y ahí profundizamos. De lo que es la era de singularidad, quería traer algo distinto a este robot que nos cuente un poquito. Saludos desde el futuro. Ha llegado a un momento crucial en la historia de la humanidad, la era de la singularidad. Es el punto en que la inteligencia artificial supera a la humana y con ello todo lo que conocemos comienza a transformarse. La ciencia, la medicina, la educación, incluso nuestra forma de pensar, todo evoluciona a una velocidad que jamás imaginamos. Pero este no es un futuro distante. Está ocurriendo ahora. La pregunta no es si estamos listos, sino cómo elegimos avanzar. Porque el futuro no se espera. Se construye. Bueno, y acá me parece que una de las cosas claves es cómo queremos avanzar. La era de la singularidad es un punto, es algo hipotético en donde se habla que la inteligencia artificial va a superar a lo que es la inteligencia humana. Hay distintos futuristas que tienen distintas ideas y hay uno de ellos que dice que esto va a llegar en un tiempo no muy lejano, en el 2045. Entonces, para poder, y acá está un poco de las habilidades que hablaba, para poder enfrentar y para poder estar preparados para esta era, hay tres grandes grupos de habilidades. Una de ellas son las habilidades humanas, que son aquellas habilidades que son irreemplazables por la inteligencia artificial, al menos no las van a poder replicar completamente. Y esto son estas tres de la empatía con el liderazgo emocional, un pensamiento ético y crítico y la creatividad. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos liderando personas y lo que necesitamos es inspirar a esas personas, es liderarlas, pero conocerlas, saber cómo ellos emocionalmente responden ante ciertas cosas. Y el líder es el que va guiando, entendiendo y acompañando al equipo. Además, necesitamos esa habilidad de tener un pensamiento crítico y ético. La inteligencia artificial va a estar tomando ciertas decisiones, llamémosle, pero necesitamos a alguien que esté evaluando si eso que está
a punto de suceder, o si eso que según la inteligencia artificial necesitamos hacer, es algo que es correcto o que no es correcto, es algo que es justo. Y necesitamos también tener esa habilidad continua de relacionar ideas que quizás no tienen un hilo conductor muy claro. Nosotros somos los únicos que quizás tenemos conocimientos que unimos junto con cosas que nos cuenta otra persona, y esos conceptos nos ayudan a diseñar soluciones que son innovadoras. Otra de los grupos de habilidades que tenemos son las tecnológicas. Y en este caso, nosotros vamos a tener que aprender a cooperar con la inteligencia artificial. Vamos a tener que aprender a saber qué hace la inteligencia artificial, qué sesgos tiene, cómo funciona, porque eso nos va a permitir trabajar mejor con ella. Tenemos también un montón de sistemas que van a estar automatizados, entonces vamos a necesitar identificar con nuestras habilidades qué cosas yo quiero que esos sistemas automatizados hagan y generen y qué cosas son las que realmente la persona le está colocando el valor. Y por último, tenemos un diseño de experiencias híbridas en donde podemos estar, por ejemplo, hablando sobre una tienda que es física y que tiene realidad virtual asociada. Y juntas me están dando una experiencia híbrida. O algo muy sencillo, una capacitación virtual en donde también tengo algún profesor que está interactuando con esa capacitación que yo estoy haciendo. Y el otro grupo de las habilidades son las adaptativas. Yo necesito, a través de este cambio constante, de esta incertidumbre constante, tener el aprendizaje continuo. Necesito que el aprendizaje no sea algo que tenga que pensar, sino que sea una actitud, algo que yo continuamente esté investigando y que tenga ese bichito de curiosidad y que me permita entender qué es lo que se viene y cómo. Y lo que se llama resiliencia digital, estamos hablando de cómo voy a manejar la frustración, los errores, van a pasar y voy a tener que saber cómo manejarlos y voy a tener que poder continuar y crecer con ellos. Y luego lo que sería como una habilidad de curiosidad estratégica. Yo estoy trabajando dentro de una organización que tiene una estrategia. Entonces, aquellas cosas que yo me proponga estudiar, investigar, averiguar, tienen que estar asociadas a esa estrategia. Con estos grupos de habilidades que les estoy contando muy rapidito, creo que podemos estar preparados para esta era de singularidad, que es una era en donde muchos creen que la persona va a quedarse sin trabajo, y lo que yo creo que tenemos que hacer es anticiparnos, es planificar, es formar a nuestras personas, a nuestros empleados, a nuestros líderes, y diseñar cómo queremos llegar a ese momento, para que la persona no deje de ser algo esencial y que valoremos esas habilidades que son irreemplazables, lo ético, cómo critico lo que está o no a punto de hacer alguna inteligencia artificial. Son temas que no podemos dejar de priorizar y de valorar dentro de lo que es la organización. Y acá voy a hacer otro parate por si hay más preguntas. Moni, yo te quiero hacer una pregunta. Dale. Recién estabas hablando de habilidades, ¿no? Y bueno, la irrupción tecnológica lleva un poco a redefinir las habilidades humanas, tecnológicas y adaptativas, pero sobre todo las tecnológicas. Digo, yo entiendo, y ahí para que me corrijas, ¿no? Cuando hablamos de habilidades tecnológicas no tiene que ver tanto con saber programar, saber lo hard, ¿no?, de la tecnología, sino que el desafío es saber interactuar con la tecnología, casi como una persona más con particularidades específicas. Pero tiene más que ver con eso, ¿no?, que con el conocimiento técnico puro y duro. ¿Digo bien? Sí, es eso mismo, es
cómo lo que tengo al alcance lo puedo aprovechar al máximo para que me dé el resultado que yo quiero. Es conocerlo. No desarrollarlo yo, sino conocerlo. Porque eso es una ventaja enorme también, porque antes interactuar con la tecnología demandaba un conocimiento técnico específico. Hoy por hoy, tomando las palabras que usás vos, demanda más bien un aprendizaje continuo y curiosidad. Digo, aquellas personas curiosas van a poder desarrollar habilidades tecnológicas. No se necesita tanto, a menos que uno se quiera dedicar a la tecnología pura y dura, pero digo, la interacción en el ámbito laboral o de las organizaciones, digamos, la oportunidad tiene más que ver con la curiosidad que con el estudio, si se quiere. Digamos, ser curioso implica estudiar, ¿no? Pero me refiero, de ahí el valor de la curiosidad, el aprendizaje continuo. Te permite interactuar con un agente de valor, agente de conocimiento, de manera eficiente y eso te da ventajas, ¿no? Correcto, sí, sí. Tenemos una alumna también con una pregunta. Viviana, ¿querés compartir tu pregunta? Sí, te quería preguntar porque estábamos hablando de la ética y el año pasado, bueno, el rabino Sagel, que trabajó bastante con el Papa Francisco en el llamado de Roma, en una charla que dio en la USAL, comentaba y decía, bueno, las máquinas no son éticas, ¿no? Porque el acto humano, que es lo que caracteriza la ética, es personal, libre, consciente y responsable, ¿no? Y digamos como que ahí la responsabilidad a la máquina no se la podríamos asignar de alguna manera, ¿no? Porque no es una persona, básicamente. No hay un DNI detrás de eso, capaz que sí el sesgo, capaz que sí el que lo programó, pero... Y otra cosa que me quedaba pensando en lo que estabas diciendo es el tema de lo importante de la curiosidad, ¿no? A veces nosotros, yo soy docente en la universidad y un tema que permanentemente ya desde el año pasado, el anterior, pero más el año pasado y cómo los alumnos realmente usando inteligencia artificial se pierde tanta creatividad, o sea, como que a ver, justo hoy hablaba con una profesora que me decía, esta es la época, digamos, si nosotros comparamos históricamente, hubo épocas donde en realidad el aprendizaje no estaba al alcance de mucha gente, ¿no? Digamos, vayámonos antes del medioevo y demás. Y hoy que en realidad está ahí, porque es simplemente conectarte, buscar o no, tener la curiosidad, en realidad usan la inteligencia artificial para nada, para poner la pregunta que le hiciste, contestar, ni leen, ni se fijan, bueno, con este tema de las, no sé cómo lo llaman, las alucinaciones, ¿no? Que tiene por ahí la inteligencia artificial cuando no sabe, ¿cómo? Perdón. Los errores que pueda llegar a tener. Claro, viste que los chicos mismos ni leen lo que te copian, ¿entendés? Entonces vos decís, y están en la universidad, ¿no? Digamos, porque era lo que hoy me decía una profesora, me dice, si van a usar la IA, directamente que ni vengan, no gasten plata, ni tiempo y nada, aprendan lo que pueden llegar a aprender. Pero si no tenés esta actitud, como decís vos, de curiosidad, el interés, ¿no? ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve? ¿No? Sí, me parece como que estaría bueno ver cómo incentivar, o sea, les damos toda la inteligencia artificial para que les resuelva todo lo que consultan y pierden esta noción del valor, ¿no? De tener el interés. Bueno, por ahí es un defecto docente de que te preocupa esa actitud de las generaciones que vienen, ¿no? Por eso creo que es una habilidad que tenemos que tratar de promover, el de la curiosidad, el de hacer el aprendizaje como algo, una actitud, como algo continuo y no como algo que hoy vine, me senté, escuché lo que me dijeron y me fui. Y después hago esto, con inteligencia artificial te saqué el reporte que querías y lo presento. No lo evalúo, no lo critico, no me fijo, no investigo en otras fuentes. Son habilidades que vamos a tener que sí o sí tener, desarrollar, valorar, no disminuirlo. Bueno, y antes de ir al resto de las preguntas, quiero hacer un comentario, porque me parece que es muy pertinente. Tener en cuenta lo siguiente, nosotros como profesionales, miren,
Después voy a hacer el comentario. Acaba de llegar mi hija y si no le abro la puerta no se la abre nadie. Así que les pido disculpas. Dejo la pregunta que sigue y después hago este comentario. Pido disculpas. Así que, No pasa nada, dale. Dale. perdón. Pasamos a María José que estaba levantando la mano. Adelante. Bueno, hola. Mi consulta era un poco preguntar qué sucede en la organización hoy respecto a estas habilidades, ¿no? Si se fomentan, se desarrollan, se seleccionan, ¿dónde las vemos en el día a día a estas habilidades identificadas, digamos, como para construir este futuro? Yo hablo desde mi experiencia dentro de Zurich, ¿no? Y creo que se fomentan de distintos lugares. Tenemos, por ejemplo, un programa en donde los distintos países y las distintas áreas tienen que buscar cuál es el desafío que creen que necesitamos resolver y cuáles son las herramientas que podemos llegar a usar. Y eso no solamente está, no sé, por ejemplo, hay un área dentro de Argentina que propuso X. Eso no solamente queda en Argentina, sino que nuestro equipo global también trabaja con distintas startups, trabaja con todas las otras unidades de negocio para entender cómo hacemos para que esa necesidad pueda tener una solución. Eso desde un punto más grande, y desde un punto más chico es esto que yo comentaba de generar esa curiosidad a través de algo. Por ejemplo, en los televisores poner algunas trivias, hacer posts donde, digamos, sabías que podés hacer tal cosa. Creo que hay distintas acciones y también todo va a depender de la persona y de lo que le interese en crecer o no y en esa curiosidad. Hay habilidades que yo creo que se pueden desarrollar y hay habilidades que uno las trae nato y acá me voy a meter en un problema porque yo creo que hay habilidades que uno las trae consigo, las desarrolla y quizás hay personas que esas habilidades les cuesta mucho más desarrollarlas y no las tiene tan a flor de piel. Entonces, hay personas que van a ser más curiosas, más críticas, que van a estar más al día, y hay personas que no les va a interesar tanto, por más que existan estas acciones dentro de las organizaciones para generar esa curiosidad y generar ese aprendizaje continuo. No sé si hay alguna otra pregunta. Por ahí, Moni, si Bueno, me das entonces, un segundo. Sí. Sí, no quiero dejar de hacer este comentario en función a lo que decía Viviana recién, ¿no? Yo creo que también tenemos que empezar y ustedes que son coach, empezar a tener una habilidad adicional y es entender cuando una persona habla porque sabe de algo y cuando una persona repite lo que la inteligencia artificial le dijo. El gran riesgo que corremos de aquí en adelante es que muchas personas van a creer que son capaces de hacer algo con ChatGPT al lado. Y muchas veces podemos llegar a ser engañados, ¿no? Por una persona que, ya sea por necesidad o por que simplemente lo cree, transmite o intenta representar un conocimiento que verdaderamente no tiene. El conocimiento tiene que ser sustentable en el sentido de que es aplicable en diferentes situaciones, ¿no? Ese es otro gran desafío que tenemos, ¿no es cierto? Cuando alguien va a hablar en función a su experiencia, a su conocimiento, y cuando vamos a estar frente a alguien que simplemente interactuó con inteligencia artificial y se preparó para el momento. Y esa es otra habilidad importante y un requerimiento fundamental, me parece a mí, para interactuar en las organizaciones, en los proyectos, y es otra habilidad que vamos a tener también que desarrollar. gracias, Ale. Moni, adelante. Bueno, ahora los dejo con Leo, con inteligencia artificial.
Leo, si empezaste a hablar estás muteado, ¿eh? Sí. Bueno, entonces vamos de nuevo. Quería saber si se me escucha y se ve la presentación. Se ve y se escucha ahora. Fantástico. Bueno, tengo un desafío importante porque quedan 10 minutos y hay muchísimo para hablar de inteligencia artificial, así que Leo, a ver tranqui, si... tranqui, no hay problema, puede ser un poquito más, no pasa nada. Ok, Tómate tu tiempo. ok. Gracias. Bárbaro. Bueno, vamos a ver si logro hacer que esto... Ay, no logro hacer que pase. Un segundo, ¿eh? Está como... Vamos de nuevo. Estoy compartiendo o dejo de compartir, disculpen. Ahí dejaste de compartir. Bueno, voy de nuevo así. Porque me dicen si ya lo ven. ¿Se ve? Ahí lo Sí, vemos. sí, se ve, se ve. Se Ok, ve, pero bueno. no en Pero no en modo modo presentación, ¿eh? presentación. Te falta darle show. Ok, entonces tengo que, no, tengo que compartirlo como presentación, ¿no? Acá me imagino. Un segundo. Voy de nuevo y lo pongo en presentación y ahora sí lo compartimos. Bueno, ahí estoy en modo presentación. No está. Espérame, a ver. Sí, sí, ahí Ahora se ve. sí. Ahora sí. Ok, bueno, a ver, inteligencia artificial, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde tratamos de abordar el tema? A ver, todo el mundo tiene claridad que la inteligencia artificial hoy se puede mirar desde muchísimos puntos de vista, ¿no? Se puede hablar de la inteligencia artificial como un desarrollo tecnológico exclusivo y ver de dónde empezó, qué etapas fue qué etapa fue viviendo, dónde está ahora, qué se espera futuro. O lo puedo mirar desde el punto de vista geopolítico. Eh, eh, a que le interese el tema de geopolítica e inteligencia artificial, les puedo recomendar un libro que se llama La guerra de los chips o Chip War, que va a ayudarlos a entender un poquito qué pasa con Corea, con Taiwán, con Estados Unidos en temas de inteligencia artificial y cuánta influencia tiene la inteligencia artificial en temas de geopolítica. O puedo hablar de Argentina y todos deben haber leído el fin de semana que OpenAI, la creadora de ChatGPT, va a hacer una inversión de 25.000 millones de dólares en Argentina para crear centros de cómputos. O puedo hablar del impacto en el mercado laboral, como ya empezamos a comentar un poquito, o puedo hablar en el impacto en las personas, puedo hablar en el impacto en las organizaciones. Cualquiera de estos temas es interesante para charlar y podríamos estar un par de horas en cada uno como mínimo. El otro dato que yo quiero poner en la mesa es la cantidad de publicaciones que existen hoy respecto de la inteligencia artificial. Creo que hace muy poquito leí un blog que dice que ya estamos en los 1000 publicaciones por minuto relacionados a temas de Artificial Intelligence. Y cuando hablo de publicaciones es en diarios masivos, en revistas especializadas, en blog, en redes sociales, en todas partes. Entonces, la combinación esta es como estamos en una transformación enorme que ya empezó y estamos en el medio. Y es una transformación que va a cambiar nuestra vida y la está cambiando. Entonces, ¿qué cosa particular quisiera comentar que no está escrito en la inteligencia artificial y que requiere un poquito más de pensar un poquito y en conjunto tratar de ver qué cosas particularidades le encontramos? Entonces yo traté de pensar en un proceso transformador que haya tenido en los últimos años la civilización actual y sin ánimo de compararlo con la inteligencia artificial, pero sí a nivel de proceso de transformación, los quiero llevar al teléfono móvil. El teléfono móvil y la interacción con Internet que se produjo y que creo que hace 15 años atrás nadie se imaginaba el impacto que tuvo en nuestra vida, en nuestras personas, en nuestras organizaciones, en la geopolítica, el, el uso del teléfono móvil. Sin embargo, no había tanto miedo, sin embargo, no había 1000 publicaciones por minuto, sin embargo, no había un montón de cosas y fue una transformación enorme. Yo creo que nadie se imagina volver atrás esos 15 años y tratar de estar parado con el teléfono móvil y todo lo que cambió y
la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo vivimos tan dramáticamente y nos cambió tanto? Dejó empresas afuera, ¿sí? Aquellas maquinitas de fotos que teníamos, que sacábamos con Kodak, apareció la máquina digital y hoy usamos el teléfono. ¿Cuántas empresas como esa desaparecieron y cuántas nuevas aparecieron por el teléfono móvil? ¿Cuántas fuentes de trabajo distintas? ¿Cuántas fuentes desaparecieron? ¿Cuántas nuevas? Entonces, hay algo que el proceso de transformación súper profundo que tuvo el teléfono móvil no nos generó los miedos que nos genera la inteligencia artificial. Y la respuesta que siempre viene, por lo menos a mi cabeza, es hay un problema y una diferencia que es la velocidad y la aceleración con que este cambio se está produciendo. El teléfono móvil, si uno se pregunta por qué no fue tan grave en términos de impacto doloroso, para ponerlo en alguna medida, y parece que lo que más ayudó fue el hecho de que el teléfono móvil fue adoptado rápidamente por la gran mayoría de la sociedad y evolucionó y maduró ese proceso transformador con la gente subida al teléfono celular viviendo la transformación. Entonces, eso hizo que la gente no lo perciba, por supuesto todos los percibimos, pero fue con una velocidad enorme para los tiempos que nosotros entendemos que tiene las transformaciones, lo hizo en una velocidad súper corta y un cambio enorme donde lo adoptamos muy rápido. Y al adoptarlo muy rápido, el proceso de velocidad y aceleración que tuvo fue bastante fácil de absorber y adoptar. Entonces, esta palabra, esta serie de palabras de velocidad y aceleración es algo que a mí me interesa que lo tengamos en la cabeza porque creo que cambia todo cuando lo miramos con esa velocidad y aceleración, que es distinto de otras transformaciones tan fuertes como la inteligencia artificial, pero con distintas velocidades. Entonces, para eso quiero hablar un poquito de la evolución de la inteligencia artificial. En cuanto a la evolución, yo habría aquí 4 eras, muy caprichosamente, pero que tampoco me voy a detener mucho, pero solo para contarles que la inteligencia artificial nació en 1950 y en el 56 ya era un área de la informática. Y estamos a 70 años de eso y no escuchamos muchas cosas a lo largo del tiempo. Aparecían situaciones que ponían a la inteligencia artificial en la mesa mediática y eso hacía que levantemos la cabeza por un minuto. El gran partido de ajedrez de Kasparov, el gran ajedrecista ruso del momento, contra una máquina en IBM donde la máquina le gana, hace notar que la inteligencia artificial estaba y venía evolucionando, y ahí hace su aparición de nuevo en los medios y aparece visualmente y la gente se percata que existe. Y después sigue habiendo una transformación que perdemos de vista hasta en el 2012, que aparece otra vez un juego que era el Go y una máquina que le gana al campeón mundial y otra vez se pone en la mesa la inteligencia artificial, pero ya habían pasado 50, 60 años, no es algo que empezó hoy. Y hasta ahí la velocidad de transformación no nos afectaba demasiado. Algunas cositas empezaron a aparecer después, pero de repente, en el 2022, aparece algo que se llama ChatGPT y hace una revolución. Crea una manera en que los seres humanos empiezan a interactuar en forma directa con la inteligencia artificial. Hasta eso eran máquinas que interactuaban entre sí. Entonces, y esa irrupción la pone en la mesa de nuevo y nos despierta a dónde había llegado el avance de la inteligencia artificial, pero nos da una herramienta fabulosa. Ahora tenemos el móvil del momento, ahora podemos usarla, podemos aprender a usarla, a entenderla, a sacarle valor, a sacarle cosas y a poder avanzar en ese proceso de inteligencia artificial con algo que existe y que lo podemos adoptar, por supuesto, para ciertas cosas, con las medidas que hablábamos recién, en los marcos éticos que corresponden, pero nos dieron una herramienta en donde ahora podemos entender de qué están hablando y ver la transformación con algo a lo cual subirnos y hacer algo parecido a lo que pasó con los teléfonos móviles, empezar a usarlo, tener una adopción rápida y poder empezar a sacarle valor para que el gap que se va a producir entre los que sepan y no sepan, esa formación técnica de la que hablaba recién Ale y Mónica,
el usar ChatGPT nos da una formación técnica, empezamos a entender qué es, qué hace, qué capacidades tiene, qué valor le podemos sacar. Está ahí. Es un elemento fantástico que apareció. Ahora, un dato importante, ¿por qué apareció ahí? Porque se produjeron la confluencia de evoluciones de algunas cosas al mismo tiempo. Capacidades de procesamiento, poder procesar volúmenes grandes de información. No había tanta disponibilidad, apareció. Aparecieron unos chips nuevos, ¿sí? Que los creó una empresa que se llama Nvidia, que por ahí escuchan, que es una de las empresas mejor cotizadas en bolsa en los últimos años. ¿Por qué? Porque tiene un chip que puede procesar información en forma conjunta, en grupos de información al mismo tiempo, lo cual le da características particulares. Y finalmente la aparición de otra cosa que se llaman los LLM, Large Language Model, o modelos de lenguaje largo. Algunos términos para que se familiaricen con algunos conceptos, que es la forma que encontró la inteligencia artificial para programarse, se llama GPT, uno de esos modelos, hay cientos. Uno se llama GPT y hay un señor que pensó que ese modelo de desarrollo pudiera interactuar con un ser humano de forma fácil y le puso un chat en el medio y ahora interactúan los dos con eso. Bien. Ahora, yo para dejarle de nuevo algunos conceptos y una muestra de la aceleración es que puse este slide. En términos generales, todo el mundo habla de ChatGPT, pero hay, miren abajo a la izquierda, varios modelos. GPT, hay Gemini, hay DeepSeek, hay un montón que ya aparecieron allá por finales del 22, principio del 23. Arbitrariamente puse el 23 porque es donde más o menos hay una confluencia de varios de estas capacidades, ¿sí? De estos lenguajes, que permitían hacer lo que se llama la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Y que solamente procesaba texto, ¿sí? Que es el ChatGPT típico que usamos ya hace algunos años, muchos empezamos a jugar, y eso es básicamente solo para que ustedes entiendan, no hay algo demasiado loco ahí adentro, sino es un cálculo matemático de distribución probabilística de palabras, y con eso genera cosas que no existen en ningún lado, puede alimentarse de información y genera algo que no existe, ¿sí? Por eso es generativa. Un poquito después se dieron cuenta que para las computadoras el texto, la voz, la imagen, el video son ceros y uno. Con lo cual, adaptando un poquito lo mismo que hacía texto, ahora podía hacer cosas con imagen, con voz, con video, y era la inteligencia artificial generativa multimodal. Y hasta ahí todos más o menos veníamos con una idea de qué era la inteligencia artificial y para dónde iba. Y allá por finales del año pasado apareció algo nuevo que se llamó los modelos de razonamiento. Los modelos de razonamiento fueron un cambio nuevamente de paradigma, en donde ya no había una generación libre probabilística matemática, sino la capacidad de una inteligencia de pensar cómo se debería resolver una tarea, ¿sí? Una tarea compleja, y cuáles eran los distintos pasos que tenía que hacer y cómo autoevaluaba el resultado de esos pasos para saber si lo que estaba haciendo estaba bien o mal. Se llaman modelos de razonamiento, un poquito más avanzados que los LLM, pero con mucho de base del LLM, ¿sí? Eso apareció, algunos habrán visto en televisión, en los diarios, una empresa china que se llamaba DeepSeek, que sacó eso una semana antes que ChatGPT o que la versión de OpenAI, que es lo mismo, ¿sí? De esto, y generó un cimbronazo. ¿Por qué? Porque parecía que sin tantas capacidades de procesamiento y sin tanto gasto se podía generar lo mismo. Después se demostró que no, y las grandes empresas que cotizaban en bolsa, como Nvidia haciendo procesadores, volvió a sus valores normales, pero hubo un sacudón porque cambió la lógica del modelo de inteligencia artificial. Un poquitito después, y lo pongo acá solo para diferenciar algo, apareció un concepto que se llama Deep Research, o sea, búsqueda profunda. Y ahí lo importante es qué diferencia hay entre la generativa inicial, que tenía solo texto, y el Deep Research. La inicial se basaba en un análisis de todo lo que podía leerse, se leía en un momento dado, se formaban parámetros matemáticos y entonces la inteligencia generaba un texto cuando uno le preguntaba algo.
el Deep Research cambia esa lógica y dice, yo no voy a generar nada nuevo. Ahora voy a salir a buscar lo que me estás pidiendo en todas las fuentes que estén a mi alcance sobre el tema que me estás preguntando y te voy a dar un texto con una historia contada y coherentemente descripta de muchas fuentes que accedí en forma online y las tengo acá. Es otro cambio enorme en la forma en que hacemos la búsqueda de información. Uno es generando en base a probabilidades matemáticas y otra es buscando en las redes, en los puntos en que le doy acceso para que se cree un resultado que no es el mismo. Uno es generado, otro es búsqueda. Bien. Y finalmente, a principios de este año, volvió a aparecer algo que volvió a romper el paradigma, que se llaman los agentes de inteligencia artificial, o para algunos escucharán Agentic AI. ¿Qué es esto? Es algo bastante parecido a los modelos de razonamiento, pero le dieron una capacidad de autonomía para hacer tareas múltiples, complejas, pero además orientadas a objetivos. Es decir, uno le da un objetivo y ese agente lo resuelve. Voy a dar un ejemplo para intentar explicar qué significa. Si uno está queriendo planificar un viaje, por ejemplo, y va al 2023 y le pide a la inteligencia a la inteligencia artificial generativa que le diga, bueno, quiero ir a este país, recoméndame pasajes de avión, hoteles, excursiones, lugares para ver, etcétera. La inteligencia va a generar y va a hacer un documento donde va a decir, bueno, estos son los pasajes posibles, el costo, podés ir en avión, en tren, estas son las excursiones más comunes, estos son los hoteles que te sugiero, y uno le puede dar incluso márgenes de repreguntando por precios, por ubicaciones, mejorar todo el trabajo que va a hacer, todo el circuito turístico que va a hacer. Eso hace generativa. ¿Qué hace un agente de inteligencia artificial? Lo mismo, pero no me devuelve un Word, me devuelve los pasajes de avión emitidos, la reserva de hotel hecha, usó mi tarjeta de crédito, definió qué excursiones son las mejores, me consiguió la guía turística, tengo reservas para hacerlo con mi tarjeta de crédito pagada, reservada, etc. O sea, ejecuta porque yo le puse un objetivo y toma las medidas que considera necesarias para ejecutar. ¿Sí? Aquí ya no está ChatGPT, hay otras herramientas, miren acá abajo a la derecha, Copilot Studio, Agent Space, Anthropic Agent, hay varias, y esto sí requiere un poquito de programación, no es un chat donde la generalidad de la gente lo puede hacer, necesita otra preparación, pero básicamente cambia el paradigma porque ahora yo puedo tener un agente que resuelva completamente un problema. Miren, desde Q1.23, Q1.25, todos pensábamos que ChatGPT había roto la lógica y en el Q1 del 25 hay un cambio enorme y en el medio ya hubo otro enorme. O sea, la velocidad y la aceleración del cambio son enormes. Entonces, súper importante es, cuidado, tenemos que tener en cuenta en cualquier definición de impacto o cómo medirlo, o cómo cuidarnos, o cómo restringirlo, cómo adoptarlo, la variable velocidad tiene que estar en la discusión. Si no, no vamos a ser capaces de seguirlo. Aquí hay un ejemplo para que entiendan lo que habló de aceleración. GPT como lenguaje nació en el 2018 como modelo de lenguaje. En el 22 apareció la versión de chat con la cual podía interactuar un humano, pero si ustedes ven la cantidad de hitos y cambios y mejoras desde el 23 al 25 es brutal. Es un ejemplo de uno de los lenguajes o modelos de inteligencia artificial. Hay muchos. Este famoso, entonces se conoce mucho. Algunos usarán Géminis, que es con Chrome, con Google, entonces más o menos también se escuchan, pero hay muchísimos. ¿Bien? Y la velocidad, drástico. En los siguientes 3 slides voy a escribir un poquito de cuál es el impacto en las organizaciones. Pero voy a ser muy claro. El impacto, toda esta información, cualquiera de nosotros que es capaz de usar inteligencia artificial puede preguntar cuál es el impacto que ve en las organizaciones por la presencia de la inteligencia artificial y va a tener respuestas muy parecidas a estas. Y puede ir repreguntando y haciendo el análisis de la respuesta, intentando, y como hay millones de publicaciones que ocurren a diario, la riqueza de esta información va cambiando a una velocidad enorme, con lo cual la pregunta hecha 2 días después puede tener algún nivel de información de algún
grupo que hizo alguna experiencia, una prueba y la publicó, y yo ya puedo acceder y verla y entender un poquito mejor sobre el detalle de esto. ¿Sí? Con lo cual, impacto en las organizaciones, lo voy a dejar, son 3 slides con una cosa bastante básica para que lo lean, para que lo revisen, para que lo tomen, pero los invito a todos a que se sienten con cualquiera de las herramientas que ustedes tengan acceso, muy, muy democratizadas, le pregunten, tengan espíritu crítico, agudicen la curiosidad, revisen las respuestas, se familiaricen, empiecen a adoptarla, porque es parte del cambio, pero un último dato que les doy. Yo le pregunté a la inteligencia artificial si una empresa que hace 3 años no estaba haciendo cambios de inteligencia artificial interna, cómo hacía y cuál sería el plan que tendría para hacer un reskilling general de su gente y cuánto tiempo le llevaría para poder dejarla preparada para el futuro. Y las 3 o 4 que yo usé para consultar me dieron respuestas muy parecidas y siempre me ponen plazos el más acelerado de 8 meses y a 1 año. Y cuando uno les repregunta sobre la velocidad del cambio, cómo es compatible la velocidad del cambio con esos procesos tan largos, ninguna de las inteligencias artificiales todavía es consciente de su propia velocidad de cambio para poder dar una respuesta de qué implica el cambio. Si yo demoro 6 meses en hacer un reskilling, ya en 6 meses me perdí un tren. Con lo cual, no hay una respuesta y los tips siempre están asociados a la rápida adopción lo antes posible. Y ChatGPT vino a darnos, más allá de la inteligencia artificial en sí misma, una herramienta que como consejo es la primera puerta de entrada que tenemos todos para meternos en algo de inteligencia artificial y para empezar a usarla, y usarla de nuestro teléfono móvil para poder evolucionar con ella y no quedarnos afuera. ¿Bien? Así que nada, hasta ahí dejo de compartir y cualquier pregunta completamente a su disposición. A ver, Leo, mientras van pensando, te hago la primera. 2 te voy a hacer, mientras los chicos van Bien, pensando. La primera es, dale. nos mostraste que la última disrupción fueron los agentes. La pregunta que Sí. tengo, para hacerte concreta, es, ¿sabés ya de qué se está hablando? ¿Qué va a ser la próxima disrupción? Esa es la clásica que se la quité un No, montón. Y te hago la no, segunda, no, así no, sí, te dejo hablar sí. tranquilo. La otra es, yo lo escuché en la radio hace muy, muy poquito, que le dieron un premio Nobel en física a unos científicos, no me acuerdo de qué países, por un descubrimiento relacionado con la computación cuántica. Ahí viene la otra pregunta, ¿no? ¿Qué hay de eso y qué podría pasar si eso evoluciona? Bueno, a la primera es, creo que nadie sabe lo que viene. De hecho, la inteligencia artificial de Agentic AI o de agentes fue una cosa que surgió tratando de optimizar los modelos de razonamiento. Y alguien dijo, ¿por qué no me lo pienso en algo no tan amplio, sino más acotado a una función? Alguien que, como daba en el ejemplo, me resuelva toda la problemática de reservar un pasaje en avión. Entonces pensó cómo hacerlo y cómo modificar ese modelo para hacerlo y se dio cuenta que modificando ese modelo podía hacer ese tipo de cosas. Y ahí armó la lógica de que nadie esperaba, pero que salieron los agentes. Si vos me preguntás, la gente está en un proceso enorme para hacer que los agentes que existen y ya están madure y acelere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es tan fácil, como decía, no es tan fácil como un chat GPT donde la gente interactúa, requiere preparación para usarla. Hay nuevos lenguajes que permiten hacerlo, que necesitan estudiarse, aprenderse, profundizarse, con lo cual no está tan claro qué es el próximo paso en inteligencia artificial. Pero estoy seguro que así como no sabíamos que se venían los modelos de razonamiento o los modelos de agente, en 6 meses tenemos una noticia a esta velocidad. Entonces, si no estamos encima y nos metemos en esto, nos vamos a quedar afuera y la lógica es, cuanto más lejos estamos, más grande es el gap y cuando más grande es el gap, más difícil es el acercamiento. Entonces, siempre hay algunas cosas que gracias a Dios son disponibles, libres, de fácil acceso, que nos permiten algún detalle. Respecto de lo que decías de todo lo que es el área cuántica no tiene que ver con inteligencia artificial, tiene más que ver
con las capacidades de procesamiento. Es una forma un poco más loca de pensar cómo hace un procesador por dentro. Hoy vos te imaginas que un procesador maneja ceros y uno y vos podés decir que es un sí o un no, o es cero o es uno. La cuántica lo que dice es, puede ser las dos cosas, 0 y 1. Y si yo pienso con esa cabeza y digo las cosas pueden ser al mismo tiempo 0 y 1, lo hago que la toma de decisiones no haga falta tomarlas, porque yo sigo los dos caminos siempre del 0 y el 1, y la capacidad de procesamiento se expande enormemente y da cosas brutales. Un procesador cuántico puede resolver cosas que hoy no puedo resolver con un procesador tradicional. Eso viene evolucionando. La confluencia de inteligencia artificial y un procesador cuántico es darle muchísimas más capacidades de procesamiento y aceleramiento a la inteligencia artificial. Con lo cual, digamos, no va a ser más que acelerar más el proceso, ¿sí? Porque imaginen, un dato súper importante, la inteligencia artificial usa volúmenes enormes de datos y necesita procesarlos, o sea, necesita mucha energía eléctrica y muchos data centers, centros de datos para procesar todo eso. ¿Qué es lo que está pasando en el sur de Argentina? Un data center, ¿sí? Donde podemos tener energía renovable porque hay grandes extensiones con viento y con sol, podemos tener energía renovable que alimenten data center, que es lo que necesita para poder procesar la energía, la inteligencia artificial. Si esos procesadores son mucho más capaces, puedo hacer mucho más procesamiento con menos consumo de energía y menos procesadores. Intenté contarte un poquito resumido, perdón. Gracias, Leo. Gracias, Leonardo. Sí, tenemos dos preguntas. Me gustaría empezar por Oscar, que todavía no hizo ninguna pregunta. Viviana, si nos permitís. Oscar, Sí, adelante. bueno, hoy tengo acá la noticia, ¿verdad? La tengo que mirarla. La Real Academia Sueca de Ciencia ha decidido otorgar el premio 2025 de Ciencias Económicas a 3 economistas. Y la mitad del premio es por haber identificado los prerequisitos para un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico. La otra mitad del premio, conjuntamente, por la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa. Es decir, la tecnología mata lo viejo. Todos los días nos enteramos del avance, bueno, de esta noticia de la inversión que va a haber en la Patagonia de casi 25.000 millones de dólares, más que el SWAT. Está bien, es en 7 años, y es solo el 5% de lo que esta empresa tecnológica, ChatGPT, está invirtiendo en el mundo, es decir, en esta parte del mundo. Es decir, que la IA generativa en muy poco tiempo va a ir ingresando de una manera tan extraordinaria en las empresas que quienes no se adapten se quedarán en el camino. Sí, Oscar, completamente de acuerdo. OpenAI, que es la empresa que hace esta inversión, está haciendo lo mismo en varios centros en el mismo Estados Unidos. Acá hay una lucha porque esta empresa no es dueña de centros de cómputo. ¿Sí? Entonces, depende de otros. Entonces, hay y muchos otros que desarrollan también inteligencia artificial necesitan los mismos centros. Entonces, se volvió un recurso estratégico ser dueño de esos centros. Y por eso esta empresa empezó a invertir en centros, primero en Estados Unidos y ahora en Argentina hay varios elementos políticos, geopolíticos, económicos y además se dan ciertas características del terreno, para llamarlo así, que ayudan. ¿Sí? Pero hay una influencia enorme desde la geopolítica hasta las condiciones de tierra para que se puedan invertir acá. Y eso, de nuevo, si lo sumo a lo que comentaba con Ale, si los procesadores siguen con este nivel de evolución, cada vez con menos, antes necesitábamos millas de cuartos llenos de máquinas para procesar lo que hoy hace un chip de 20 centímetros puesto en una computadora. Entonces, eso viene en un proceso y la cuántica viene a poner eso encima y a mejorarlo aún. Con lo cual, la línea va por ese sentido. Yo les recomendaba un libro que se llama La guerra de los chips, porque habla mucho de la geopolítica
y toda la influencia que tiene la empresa creadora NVIDIA de este tipo de chips, que está basada en Taiwán, el impacto que tiene en el mundo y cómo hay un know-how, un conocimiento que tienen ellos que lo vuelve único, y a la vez cómo intercambia NVIDIA con Estados Unidos por los poderes lógicos económicos de Estados Unidos con ellos, y cómo entra en juego Europa, que es la creadora de los espejos que usan las máquinas que pueden hacer chips de esas características. Hay un juego político súper interesante para leer. Sí. Sí, nuestra empresa aquí en Patagonia, nuestra consultora, bueno, casi el 50% de la empresa la estamos automatizando. Hemos decidido invertir en IA generativa. Tenemos un chatbot que tiene más de un año de capacitación en habilidades blandas, que tiene más de 100.000 consultas. Creemos positivamente que este es el camino. Ahora estamos automatizando un diario de coaching, que este diario tiene más de 10 años de vigencia, lo que nos va a permitir, creo que en los próximos meses, estar a la vanguardia de lo que las consultoras en esta especialidad tienen que hacer para un crecimiento sostenido. Sí. Yo he visto mucho en el área de recursos humanos, varias empresas en Latinoamérica están invirtiendo mucho en el área de talent, para lo que es recruitment, para lo que es análisis de currículum, para lo que es selección de cuáles son las habilidades dentro de un currículum, para no tener que leer millones de currículums, sino ya hay una preselección. Hay, por supuesto, todavía, lo comentábamos recién, muchos de control ético, porque a veces hay sesgo en la selección del personal. De hecho, creo que Amazon es una empresa que tenía una herramienta para hacer selección de personal, selección de currículum, y terminó apagándola porque tiene un sesgo complicado en la selección de los currículum, mientras que otras lo lograron solucionar y ahora siguen trabajando con eso. Es un área enorme en la que hay que estar. Por eso yo los invito a que no dejen que siga avanzando, que lo usen, que usen ChatGPT, que lean. Hay millones de artículos, así que siempre es interesante estar entendiendo qué pasa para uno seguir este proceso y no caernos en el medio, ¿no? Gracias. Gracias. Vamos entonces a dar la palabra a Viviana. Los invitamos a que vayan con preguntas, ¿sí? Más allá de sus experiencias, porque entendemos que ya son compartidas por muchos de aquí los presentes y tenemos poquito tiempo, así que los invitamos a que como coaches piensen en preguntas para aprovechar estos oradores de lujo. Yo quería hacer una pregunta. Cuando hablaban del miedo al principio de la charla, ¿puede ser que ese miedo que por ahí se siente con la inteligencia artificial, digo, pensándolo en nuestra tarea, así como para invitar, ¿no?, a entrar en esta etapa que ya nos, digamos, está instalada, ¿no?, de aceptar la inteligencia artificial, el uso y demás? Puede ser que en el teléfono celular uno, digamos, como que lo veía que tenía un uso controlado, y con la inteligencia artificial pareciera que siempre los mensajes son, incluso lo que estaban hablando recién, ¿no?, o entro o me pasa por arriba. Digamos, como que con el celular no fue tanto eso, ¿no?, como fue más que nada de un uso controlado, un beneficio para mí, no sé, me da esa sensación. Sí, son procesos distintos, Viviana. Yo creo que el móvil yo lo traje como un ejemplo de una transformación enorme que se vivió con una armonía muy distinta en la sociedad porque produjo menos miedo, y creo que una de las claves de ese proceso fue que se adoptó temprano por todo el mundo, sin el miedo, aunque había muchos miedos. Yo creo que si vos escuchás, yo me acuerdo en alguna época, usar internet ya era un problema, porque ¿por qué no investigás en los libros y vas a internet? Y hoy es un tema que dejamos atrás y estamos hablando de otra cosa, pero el celular trajo miedo. Además, el celular en el aula produjo otros miedos que hoy ya sabes las cosas que van y vienen, que colegios que deciden no tenerlo, que en cierto nivel, que en otro nivel. O sea, el móvil ha hecho una transformación enorme. La inteligencia artificial se mete en todos lados, en el móvil, pero se mete en tu casa porque hay equipos que te compras que te manejan la temperatura en función de variables que no necesariamente son las mismas, o tenés millones de lugares donde estás consumiendo sin darte cuenta, y hay inteligencia artificial metida más allá del móvil. El móvil lo tenés cerca y pegado a vos, ahí lo sentís mucho, porque a partir de ahí
esa dependencia del móvil en nuestra vida, que del que yo hablo, de la transformación enorme que hizo, ahora aparece la inteligencia artificial, que puede terminar siendo otra dependencia dentro del móvil, que es el canal por el cual llega más rápido a la gente. Entonces, para mí hay que aprovechar esa posibilidad para hacer lo mismo que hicimos con los móviles en este proceso de transformación, usarla y aprender. ¿Sí? Por supuesto, es un camino, pero si yo espero, me quedo afuera. El móvil, ¿por qué fue más armónico? Mi sensación es, hubo adopción rápida y vivimos la evolución dentro del móvil. Ahora, si nosotros no la vivimos, cada vez es más grande el gap. Entonces mi sugerencia es, tratemos de hacer algo para no perdernos del todo. Imposible seguir la velocidad de esto, ni yo ni nadie. Vamos todos atrás. La duda es cuán atrás y cuándo no caernos. ¿Sí? Gracias, Leonardo. Gisela, ¿tenías otra pregunta? Sí, un poco era más que una pregunta, por ahí la experiencia de ustedes que vienen de organizaciones en muchos países y con mucha gente, cómo hacer digamos, una inmersión de la AI controlada dentro de una organización para que no sea el libre albedrío de cada uno de los participantes. ¿Y quién tiene el control? ¿El control es corporativo? ¿El control es de recursos humanos? O, un poco cuál fue el proceso, la experiencia de ustedes. Italia. Bueno, yo no entré mucho en detalles respecto de los riesgos de la inteligencia artificial y creo que Por eso pensaba en eso. parte de lo que parte de lo que planteabas es eso. Yo te voy a contar la experiencia de Zurich en términos reales. Primero fue un poco caótico porque cada uno la encontró y como todos la empezamos a vivir en la forma en que se accedía. De repente cualquiera usaba ChatGPT, cualquiera ponía información ahí. Bueno, entonces empezaron a aparecer otras variables de control de, por ejemplo, seguridad de datos, diciendo cuidado, no pongan datos de la compañía, porque al ponerlos en estas aplicaciones, los datos de la compañía se vuelven públicos. Entonces empezamos a tener medidas restrictivas del acceso para poder controlar que no sea cualquier cosa. Después está la aparición de la visión ética de la inteligencia artificial, con los sesgos, con el lenguaje, con el trato. Entonces, también empezamos a poner normas y se armó en la compañía un framework, un marco de referencia de cuándo se podía usar y para qué se podía usar la inteligencia artificial. Y cada vez que el grupo Zurich, cualquiera, desarrolla algo que usa inteligencia artificial, pasa por un proceso en donde se revisa el uso, la intención, los sesgos y para ver si corresponde o no aprobarla. Incluso si yo puedo tener información de un cliente puesta ahí, no debería, porque es información privada, con lo cual, ¿cómo hago para manejar la información usando inteligencia artificial, pero sin que salga del entorno el mismo en el que está hoy y que tenga un uso ético de ese dato? ¿Para qué estoy analizando ese dato? Bueno, es un proceso. Las organizaciones están viendo un proceso que siempre va un poco atrás de la tecnología, lamentablemente por la misma velocidad y aceleración que lleva. Ahora, el control, no hay un área que haga el control. Lo que hemos tratado de hacer en Zurich es un área de inteligencia artificial que tiene componentes corporativos, de seguridad de datos, de recursos humanos, y ese control general se hace por pilares que tienen participación de todo y cada vez que aparece un modelo nuevo de algo a revisar, se pasa por áreas a nivel corporativo para que lo revisen y vean si están de acuerdo. Las áreas de compliance, las áreas de recursos humanos, las áreas de seguridad son las más involucradas para tener cuidado. Y después está cómo eso baja a la organización para que se pueda usar en forma positiva. Y ahí entra bastante lo que habló Mónica respecto a cómo hago para algo nuevo, una transformación, lo pongo en la disposición de todo, cómo motivo su uso, cómo controlo, cómo ayudo. Es una mezcla, ¿ok? Pero la verdad que la inteligencia artificial, tu pregunta es súper interesante porque a todos nos dejó cuando arrancó hace 2 o 3 años sin saber muy bien cómo controlarla. Y bueno, fuimos evolucionando y creo que diversas compañías deben tener distintos métodos. Yo te conté un poco lo que hace Zurich, pero creo que la industria en general van buscando los mismos caminos, ¿no? Tener un control ético, un control de seguridad, un control técnico y tratar de manejarlo con mucho cuidado. Es peligroso si uno lo maneja mal y es muy sano y bueno si lo maneja bien. ¿Sí? Entonces hay un proceso que arma la compañía para controlarla. No sé si contesté tu pregunta.
Sí, me deja igual con todas mis dudas, pero sí. Sí, los riesgos, digamos, creo que todavía no Los están riesgos están. totalmente claros, ni medidos, ni entonces como, bueno, le suma incerteza a las decisiones de cuánto Sí, implementarlas, ¿no? algunos sí, algunos riesgos sí están claros y por eso digo, hay medidas clarísimas de ética de sesgo que se miran. Hay riesgos clarísimos en seguridad de datos, por eso se miran y qué te dejan hacer y qué no en función de eso. Lo que pasa es que hay cosas que todavía un agente de AI que está desarrollando, todavía no vimos qué es capaz de hacer y cómo lo limito. Vamos a ir probablemente, en cuanto entendamos su potencialidad completa, cómo armamos algo que nos ayude a controlar. Lo que no creo es que haya un área en la compañía que lo controle, porque hay muchas miradas de lo mismo. Entonces hay que tener una combinación de áreas que miren y generen un marco de referencia y de gobierno de eso. ¿Sí? Un conjunto de gente con distintas experiencias que puedan manejarla. ¿Sí? Y Después que se Leo, nos hizo retarde. lo otro que tenemos dentro de Zurich es que, por ejemplo, nosotros ChatGPT no lo podemos usar directamente. Tenemos un desarrollo interno que utiliza como base ChatGPT y entonces toda la información que nosotros le volcamos queda dentro de un ambiente seguro. No está saliendo para que cualquiera lo pueda ver, sino que queda dentro de nuestro ambiente. Lo mismo con de Microsoft hay uno que se llama Copilot, que también está dentro del ambiente de Zurich y la información queda ahí, no sale. Correcto, correcto, correcto. Controlas mucho el governance de la información, correcto. Leo, Moni, déjenme hacerles una última pregunta que tiene que ver, los pongo en contexto y les hago la pregunta de una charla que tuve con un consultor especializado en IA y me decía que empieza a haber algunos directivos de empresas, algunas compañías que empiezan a sentir cierto nivel de frustración porque no ven todavía resultados concretos y tangibles, ¿no?, de la implementación de la inteligencia artificial en sus negocios. Sí ven cambios, pero esos cambios no repercuten en mayor rentabilidad todavía. Entonces él me decía que el problema tiene que ver justamente con unas falsas expectativas o expectativas erróneas, ¿no?, que tienen más que ver con la imaginación que con la realidad, y que el secreto está en empezar a adoptar la inteligencia artificial con la paciencia debida. Si ustedes fueran coach de un CEO o de alguien que tiene que tomar decisiones en materia de inversión de tecnología, ¿qué les recomendarían? A ver, Ale, yo te voy a contestar una parte. Todas las empresas que son dueñas de grandes inteligencias artificiales, OpenAI, Microsoft, Google, y hay otras, Anthropic y demás, pierden plata al día de hoy con la inteligencia artificial. Ya no te hablo ni siquiera de las empresas que la usan, las que la proveen. Todavía no han recuperado ni pueden recuperar la inversión que hacen. Con lo cual hay una apuesta enorme, enorme, empezando por quienes generan la inteligencia artificial, del resultado que pueden traer a las empresas. ¿Cuáles empresas tienen resultados? Masivamente pocas. Individualmente hay algunas que han tenido éxitos importantes. Importantes cuando el área en la cual la logran ubicar genera un caso de negocio con retorno positivo. Son pocas, pero van apareciendo. Si me preguntas a mí, yo creo que miro la situación de otras tecnologías, la aparición del cloud, la aparición de otras tecnologías, hace 15 años atrás el cloud fue una pérdida para un montón y hoy todo el mundo va a usar el cloud. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto tiempo va a pasar para que esas tecnologías generen la ganancia y el impacto en los negocios? No tengo la respuesta correcta, lo que digo es, seguramente va a ocurrir. Ahora, ¿cuán lejos quiero estar cuando eso ocurra? ¿Cuánto va a ser el gap que tengo que recorrer cuando ocurra? Estoy cerca y ya tengo gente preparada, tengo algunas aplicaciones, tengo conocimiento, tengo cosas dadas. Cuando ocurra estoy cerca y lo puedo capitalizar. Si estoy lejos, el trayecto a recorrer para poder llegar ahí va a ser más grande. Entonces, mi consejo es mesura, no hay que enloquecerse, no hay que ir con todo para ahí, pero no hay que quedarse, hay que seguirla e ir buscando posiblemente nichos en la propia compañía en la que sí tenga un resultado y acompañar la evolución para cuando sea masivo. ¿Sí? Esa sería mi respuesta, Ale. Excelente, Leo, Yo me muchísimas voy gracias. más ¿Sí?
no para el SEO, Moni. sino para todos. Yo creo que cada uno de nosotros puede usarla, no sé, hablando de ChatGPT, por ejemplo, para hacer distintas cosas siempre que tengamos el entorno seguro. Les doy un ejemplo. Yo tenía distintos proveedores que me trajeron propuestas, las subí todas a mi ChatGPT Zurich y le pedí que me hiciera comparación y le pedí que me dijera qué responsabilidades eran de Zurich, qué responsabilidades eran de cada uno de los proveedores, que me armara una tabla. Me ahorró muchísimo tiempo. Tuve que sacar un pedido para otro proveedor y le dije, sacame lo mejor de todas las propuestas que te subí y armame un pedido para que me coticen. Obviamente uno lo tiene que mirar y tiene que estar entendiendo de lo que estás hablando y de lo que estás solicitando. Pero a uno mismo ya te está ahorrando muchísimo tiempo. Y ese es el tiempo que hablábamos de, yo ese tiempo lo puedo usar en otra cosa que me genera más valor. Entonces, yéndome a la gran aplicación que con inteligencia artificial me va a hacer ahorrar un montón de plata, bueno, vayamos también a lo chiquito, a lo que a mí me está ayudando para que yo me libere de ciertas cosas y pueda dedicarme a algo de mayor valor. Y hay un montón de pequeñas cositas que podemos hacer. Por ejemplo, Copilot, yo llego y tengo, no sé, 100 mails sin leer. Y tengo un montón que es una cadena. Entonces le digo que me haga un resumen. Después le pregunto si tengo alguna acción pendiente para hacer. Y todo eso me va ayudando a prepararme para el día. Son pequeñas cositas que quizás a la empresa no le hace entrar un monto enorme, pero que a mí me hace ser más productiva. Y de alguna forma estoy generando algún tipo de ganancia para la empresa. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, súper claro. Y no sé si alguien se quedó con alguna pregunta, así que no puede dejar pasar, porque si no, ya los despedimos a nuestros dos invitados de hoy. Así que bueno, Leo y Moni, muchísimas gracias. Fue súper, súper rico. Y como decías al principio, Leo, o Moni, no me acuerdo, disculpen, da para hablar muchísimo, ¿no? Y por lo menos yo tengo una tonelada de preguntas y cada tanto lo torturo ahí a Leo y a Moni, con diferentes debates filosóficos, pero bueno, ha sido un placer enorme tenerlos acá y bueno, de verdad que fue muy rico y muy, muy agradecido, en serio, por haberse tomado el trabajo de resumir la información, compartirla con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y que lo disfruten. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Hasta luego. Gracias. Bueno, para los alumnos vamos entonces a hacer nuestro break, ¿sí? Vamos a tomar 10 minutos, ¿sale? ¿Te parece bien? Sí, dale. 10 Perfecto. minutos, regresamos 20:48 a salas y podemos ponernos ya a trabajar con una actividad. A descansar entonces, 20:48 regresamos. Gracias.